Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Esto es hashtag la radio del mundial. Jaime Sandoval, Gabriel Gratecat, hoy con un tier list que todos estábamos esperando porque Keylor Navas se une a la lista de grandes bombazos, de grandes figuras que han llegado a la Liga MX, así que vamos a tratar de ordenar a estas figuras, si fueron leyendas, si fueron buenos en su momento o regulares una vez que llegaron a la Liga MX. Gabo, ojo porque no vamos a estar evaluando cómo les fue en México. Sí, Eso es aparte porque hay leyendas que no les fue tan bien y que correcto. solamente vinieron de paseo y otros que no se esperaba tanto y terminaron por marcar época en el fútbol mexicano. Vamos a evaluar el nivel de figura cuando llegan a la Liga MX, es decir, qué tan bombazo era Ok. cuando ficharon por algún equipo del fútbol mexicano. ¿Cómo te va? Todo bien, Jimmy, amigos de la radio del Mundial. La verdad es que, pues, muy emocionados a la Liga MX. Han estado llegando ya desde hace algunos años en los torneos recientes. Cada bombazo que nos sorprende, la noticia reciente con lo de Keylor nos tiene muy emocionados. Y como bien dices, vamos a organizarlos en este tier list que les tenemos preparado en su calidad antes de llegar a la Liga MX. Ya su historia durante la Liga MX es independiente, pero qué tan buenas o qué tan grandes o importantes eran estas figuras para el fútbol internacional antes de su llegada a México. Siento que estará polémico este tier Sí, list claro. porque siempre es muy difícil, ¿no? Entender la magnitud de leyenda en el fútbol, sobre todo porque a veces es muy subjetivo el nivel que mostraron algunos futbolistas a nivel internacional. Pero arrancamos con, creo, uno que es fácil. Ok. Este tier list lo arrancamos con Sergio Ramos. ¿En qué nivel está Sergio Ramos? ¿Cuáles ¿Era eran? leyenda? ¿Era Ajá. bueno? ¿O un jugador regular en su nivel de figura cuando llegan a la Liga No, MX? es totalmente leyenda. La verdad es que el fichaje de Sergio Ramos a la Liga MX le ha caído como anillo al dedo. Tuvimos una gran presentación de Sergio Ramos en esto que fue el Mundial de Clubes y a final de cuentas, Sergio Ramos, por todo el palmarés que tiene, por la figura que se hizo él solo en el Real Madrid y no solo en el Real Madrid, sino también sus primeros pasos en el Sevilla, su posterior fichaje con el Paris Saint-Germain. Sergio Ramos es una leyenda absoluta del fútbol internacional y aquí en México lo ha hecho también de muy buena manera. Pues lo acomodamos entonces en De el una nivel vez. más alto de este tier list de momento. Arrancamos con una carta fuerte. Y Bebeto tendría que estar en este tier list también. Un futbolista que fue Sí, campeón del mundo, que jugó pocos años en Europa. Creo que esto podría condicionarnos en dónde acomodarlo. Estuvo en el Deportivo La Coruña y también estuvo en el Sevilla, pero pasó por múltiples equipos grandes en Brasil y terminó llegando a Toros Neza. correcto. Ya ahí la historia, a lo mejor no lo recordaremos tanto, fue un corto tiempo el que estuvo Bebeto en el fútbol mexicano, pero ¿dónde ponerlo? ¿Era un gran futbolista o una de las figuras o estrellas que deslumbraron en su momento al llegar a la Liga Va a MX? ser difícil. Tendremos que clasificarlo o quizá dentro de los últimos de las leyendas o el mejor de los buenos. O, ajá, yo creo que está en ese nivel. Uf. La verdad es que es Como está la difícil. vara, yo lo pondría En en los bueno. buenos, yo estoy de acuerdo Va a ser contigo. Yo polémico estoy de porque acuerdo Bebeto es contigo. un campeón del mundo, Sí, pero también no por ser campeón del mundo significa que tu cartel es amplio. Ya correcto. estaremos justamente hablando Repasando de otros varios de ejemplos. estos ejemplos de futbolistas. Entonces, Bebeto, bueno hasta el momento Perfecto. en esta lista de jugadores. Tercer jugador que tenemos en este tier list, Sergio Canales, un futbolista que fue el inicio de estos bombazos actuales de Correcto. la Liga MX. Antes de Sergio Canales tenía mucho tiempo que no veíamos tampoco una cantidad constante de jugadores de gran nivel. Y a partir de ese momento llegó Sergio Ramos, llegaron otros futbolistas del Sevilla, se Sí. incorporó Keylor Navas, ahora lo de Ángel Correa. Me parece que Canales, si bien es un grandísimo futbolista y la está rompiendo en la Liga MX, yo lo pondré en regular. ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo acaba de decir también su propio compañero en Monterrey, Oliver Torres, acerca de que Canales abrió esta nueva era o esta reciente era de estos bombazos en el fútbol mexicano y que probablemente pues estuvo pavimentando el camino para que las leyendas actuales de la Liga MX que tenemos el privilegio de gozar, pues siguieran lo que había hecho Canales a final de cuentas. Yo lo pondría en el último escaloncito a Sí, regular, Canales, ¿no? totalmente, Es un porque no es futbolista mal futbolista. que de hecho le va mejor ya en esta última etapa que tiene Sí, antes de llegar a Rayados, pero antes de eso ficha por el Real Madrid. Lamentablemente no tuvo muchos correcto. minutos, nunca le dio la confianza a José Mourinho, termina yéndose a préstamo a otros equipos, en la Real Sociedad termina por mostrar un buen nivel, después llega al Betis y es ahí donde se vuelve Sí, capitán, figura, se vuelve seleccionado otra vez español, termina por ser campeón de la Nations League y vuelve, o más bien va al fútbol mexicano con Rayados, pero antes de eso era una correcto. figura regular, aunque sí lo consideramos uno de los Sí, bombazos de la Liga MX. Este también
creo que podríamos ponerlo en el siguiente, o en el mismo nivel, André Pierre Gignac. Sí. Que a muchos Tigres les va a doler, ¿eh? Van a decir, no, es que es leyenda, es figura, pero hay que ser realistas. No era un bombazo, sí fue un bombazo grande, pero no uno tan Entiéndase. mediático cuando llegó a la Liga MX. ¿Dónde poner a André Pierre Gignac? Sí. ¿En las estrellas, en los buenos o en los regulares? Híjole, podría ser quizá entonces en este caso el último de los regulares, el primero de los regulares o el último de los buenos, porque a final de cuentas André Pierre Gignac vino a engrandecer su propia trayectoria aquí a México, incluso le da para prácticamente, ¿a qué habrá estado? A 3 centímetros de hacer campeón de Europa a Francia en aquella Eurocopa, donde le da al poste un tiro precisamente de André Pierre Gignac, pero en ese entonces ya jugaba para los Tigres, y entonces a final de cuentas Gignac viene aquí, cambia la historia completamente de los Tigres de la U de Nuevo León, pero antes de Gignac yo creo que en el mismo Francia era considerado un jugador pues bastante normal. Que compitió en esas últimas temporadas con el Marsella por el campeonato de goleo. Correcto. Y creo que eso le da un plus también al ser seleccionado francés. Mundialista contra México en el 2010 en Sudáfrica. Se enfrenta a André Pierre Gignac a México en ese partido que termina ganando la selección mexicana con gol de Chicharito y con gol de Cuauhtémoc Blanco, pero no le alcanza, me parece, para estar en los buenos, ¿no? Estamos siendo muy exigentes en este tier list. Yo también lo pondría en regulares por el nivel que mostraba Gignac en aquel entonces. Me preguntaré qué hubiera sido si Gignac convierte ese gol con Francia. Le hubiera quitado una Euro a Cristiano Ronaldo y él hubiera sido el héroe con Francia. Quizá la historia hubiera sido muy distinta y probablemente hubiera salido también de los Tigres, ¿no? Se hubiera colado seguramente al Mundial de Rusia totalmente, 2018. Y estaríamos hablando de otro campeón del mundo, a lo mejor en la Liga Qué MX. Locura. Este, para mí, no tiene ninguna duda. Creo que va a ser el más fácil. Ronaldinho Gaucho. No, totalmente leyenda. Este tiene que ir hasta arriba. Yo creo que no hay leyenda más grande que ha llegado al fútbol mexicano, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sobre todo lo que representó su fichaje por el Querétaro. A final de cuentas, el Querétaro no era ni un América, no era ni un equipo regio, no era ni un Pachuca con más tradición, no. Fue Querétaro el que convenció pues al astro brasileño de unirse a sus filas por el tiempo que duró en México y a final de cuentas pues nos regaló una que otra poesía, un que otro cañito, 2 goles contra el América en aquella tarde de fútbol en el Estadio Azteca. Entonces no, es la mejor de las leyendas a mi gusto que ha venido al fútbol nacional. Ronaldinho Gaucho es el mejor de todos. Nadie le va a quitar el número 1 en esta lista que estamos haciendo. Un Balón de Oro, ya lo mencionabas, campeón del mundo. Y que sorprende porque el equipo que lo trae es Querétaro. Correcto. Que nadie se imaginaba en algún momento que un equipo como Gallos podía traer una figura de esa magnitud y terminó no solo por sorprender al fútbol mexicano, sino al fútbol internacional. La gente empezó a preguntarse, ¿dónde está Querétaro? ¿Qué es Querétaro? ¿Qué son los Gallos? ¿No? ¿Por qué Ronaldinho va a jugar ahí? Y terminó llegando Ronaldinho y marcando una época corta, pero efectiva, porque aparte tendrá este plus que sí funcionó en la Liga MX con todas sus indisciplinas, con todo y que se han revelado historias que llegaba de fiesta temprano a los entrenamientos, se peleó con Víctor Manuel Bucetich en la liguilla porque lo saca de cambio en el partido contra Veracruz y se sale del estadio. Él ya no se queda, que acabe ese partido que terminan ganando contra Veracruz en las semifinales y Gallos llega a la final donde Ronaldinho termina quedó inclusive 5-3 el global, ¿no? Tratando de rescatar un 5-0 en la ida y que por muy poquito le sale a este Gallos de Querétaro contra Santos. Ahí el número 1 indiscutible. Y ahora el de moda, ¿no? El hombre que ha estado en boca de todos en los últimos días, Keylor Navas, el portero que es tricampeón de Champions con el Real Madrid, una figura en el Mundial del 2014 y también que pasó por otros equipos importantes como el París y como el Nottingham Forest. A Keylor, ¿dónde lo ubicamos? Yo pondría a Keylor entre los buenos, casi también figuras, pero ¿tú dónde lo pondrías? Yo creo que tampoco tendría duda, a mi parecer, de que Keylor es una de las leyendas o de las grandes leyendas que va a llegar a enriquecer nuestro balompié nacional. Ese tricampeonato de Champions siendo una de las piezas fundamentales, a mi juicio, solo por debajo de la importancia que tuvo Cristiano Ronaldo en esas 3 Champions consecutivas que consiguió el Real Madrid. Yo creo que es una leyenda que tenemos el honor y el privilegio de ya estar gozando en nuestro fútbol mexicano. ¿Lo ponemos entonces al nivel de Ronaldinho y Sergio Ramos? Yo entendiendo creo que estamos siendo exigentes. Sí, porque al menos estos 2 personajes coinciden en que tienen una Copa del Mundo. A final de cuentas, es complicado que Keylor sea campeón del mundo o haya sido campeón del mundo con Costa Rica, pero habiendo tenido la importancia que tuvo en el equipo más importante a nivel de clubes de la historia, yo sí pondría a Keylor a nivel de leyenda. Bombazo interesantísimo que
que concretó la Universidad Nacional. Pongamos a Keylor entonces en Pero si no nivel quieres, no, figura. no hay No, problema, me Jimmy. convenciste. Tus argumentos son suficientes para ponerlo ahí. Ya la gente estaría hablando, ya Sí. si te funan, ¿no? Eso ya la gente ni lo modo. dirá. Después, Eusebio. También un corto tiempo. De hecho, Sí. en México jugó para Rayados solo 10 partidos, metió un gol, pero es quizá detrás de Cristiano Ronaldo el segundo portugués más importante Correcto. de toda la historia. Llevó a su selección a un tercer lugar en la Copa del Mundo del 66, Balón de Oro y multicampeón con el Benfica tanto en la Champions como en la Liga, y que pocos lo recuerdan por la época en la que terminó jugando, porque no había redes sociales en aquel entonces, pero en su momento esta magnitud o este bombazo me parece que estuvo al nivel o un poquito por debajo de lo de Ronaldinho, Sí. porque hablábamos de un Balón de Oro que llega a un equipo como Monterrey, desconocido en aquel entonces en esa década, y que si bien no fue exitoso su paso por Rayados, sí es uno de los mejores jugadores de la historia. También lo pondría yo en la categoría de leyenda, Jimmy. Bien comentabas todos los argumentos que tiene Eusebio para considerarse dentro de estos jugadores que han venido a nuestro balompié nacional para hacerlo todavía más grande. Si bien su historia con Monterrey no fue la mejor, nadie niega la historia que hizo Eusebio en el balompié internacional. El siguiente, Pep Guardiola. Híjole. Espero que no te gane el corazón, Gabo. No. Yo sé que eres blaugrana, que eres barcelonista. Es uno de los técnicos más importantes, pero Sí. tuvo un paso por Dorados Sí, en sí, esta sí. época Y lo sigue recordando final con de cariño, su carrera. Aprendió mucho en México en lo que hoy es uno de los mejores técnicos de toda la historia, como Pep. Pero como futbolista, muchos tienen esta duda de si realmente fue tan bueno Sí. o si ha sido mejor técnico que jugador. Yo sí creo que ha sido mejor técnico que jugador, Totalmente. pero creo que también no habría que demeritar su carrera. Jugó Sí. en el Barcelona, la mayor parte, fue uno de los capitanes, de los jugadores importantes que tuvo el Fútbol Club Barcelona, y después de ahí ya llega a México para retirarse. Correcto. Prácticamente en estos últimos 6 meses, un año que jugó aquí en México. ¿Dónde poner a Pep Guardiola? ¿En Pep Guardiola los en regulares Dorados, sí. o en los buenos? Yo creo que pondría a Pep Campeón como de el Champions, mejor de ¿eh? los regulares, para no ser injusto también con su trayectoria como jugador, que como entrenador probablemente esté en la discusión de ser de los mejores de la historia, pero si bien era curioso que llegara un equipo como Dorados, alguien que había jugado en el Barcelona tantísimos años, no era el bombazo a Claro. nivel de ser un gran jugador o una leyenda. Yo Bueno, creo que estaría bien en regular, ¿no? ahí dejemos entonces a Pep Guardiola en regular, rozando bueno por Ajá. esa Champions también que termina ganando Pep Guardiola. Vamos con el siguiente, James Rodríguez. Muy irregular, me Sí, cuesta sí. trabajo dónde Catalogarlo. colocarlo, porque ha funcionado bien hasta el momento con León. Creo que se ha visto a disposición, ¿no?, de jugar, de comprometerse con el fútbol mexicano, de disfrutar también de su estancia aquí en la Liga MX. Pero si repasamos su trayectoria, Real Madrid, Bayern Sí. Múnich, mundialista y campeón de goleo en el 2014. Sí. Una figura que también pasó por otros equipos como el Porto, como el Mónaco, y que después de eso se fue perdiendo, ¿no? Antes de llegar a México ya estaba en el Rayo Vallecano, lo vimos en su momento en el fútbol árabe. No sé en qué lugar colocar a James Rodríguez, porque muchos podrán decir es la gran leyenda de Colombia, ¿no? Pero a nivel Correcto. internacional también quedó de ver por lo que prometía este futbolista. Yo lo pondría en bueno, no sé cómo lo puedas colocar tú. Yo creo que también te la compro. Nos vamos con James Rodríguez en buena. A final de cuentas, creo que siempre nos quedamos esperando de James este boom, porque todos sabemos Sí. la calidad que tenía el Mundial de Brasil 2014 que dio el colombiano. Fue una verdadera locura. Y a final de cuentas, esto le vale para fichar por el Real Madrid, donde si bien dices tuvo mucha irregularidad, también ganó algunos trofeos después su paso por el Bayern Múnich y los demás equipos que ya mencionabas. Nunca fue el James que yo creo que él mismo pensaba que podía llegar a ser. Termina saliendo con problemas del Rayo Vallecano, llega acá a León, lo ha hecho bien. No se le ha visto incluso enfadado, a final de cuentas, cuando León termina no yendo a esta Copa del Mundo que habían ganado en la cancha. Sigue participando bien con el León, está a disposición del Toto Berizzo, pero yo creo que es quizá de los del medio que pusimos en los buenos, Sí. podríamos decirlo. Pero sí, también James es un jugadorazo y se agradece que esté en la Liga MX. El siguiente es polémico, un alemán con un temperamento fuerte, Bernd Schuster, futbolista que Sí. pasó por el Real Madrid, que pasó por el Barcelona, en dos de los grandes clubes del fútbol mundial, y que llega a Pumas y se va por un dolor de muela. Ese fue el argumento 9 de Bernd partidos Schuster. estuvo también, ¿no? Muy Más o poco menos. tiempo, pero hay fotos que avalan Sí. que estuvo jugando con la camiseta de Pumas en algún momento. Si bien tiene una trayectoria muy larga e interesante, yo no creo que alcance el nivel de estrella, ¿no?, de leyenda que acuerdo. estamos colocando en estos momentos, en este primer nivel del tier list.
yo lo pondría también en bueno, ya pegando a regular. Yo también estoy contigo, totalmente. Yo creo que pues su trayectoria lo cataloga en este segundo escalón, pero no está al nivel de los dioses del fútbol que ya mencionamos como leyendas. Yo creo que bueno, le queda bastante bien a Ben Schuster. El que sigue es difícil, es una de las grandes leyendas del Real Madrid que decidió aventurarse y acompañar a Hugo Sánchez en su regreso al fútbol mexicano. Ya hablamos de Emilio Butragueño, uno de los futbolistas multicampeones con el Real Madrid, Sí, que formó la famosa Quinta del Buitre, donde él era el ángulo y el claro. futbolista importante que existía en esa delantera del conjunto madridista y que viene aquí al Celaya y que también termina triunfando en México porque es muy recordado. Termina llevando a este equipo a la final, aunque la terminan perdiendo, y formó parte ahí de una delantera muy interesante. Yo creo que este igual está entre bueno y Está en el límite. leyenda. Sí, sí, sí. Así que voy a dejar que tú decidas dónde colocarlo. Híjole, yo creo que por los mismos argumentos que yo le di a Keylor Navas, el buitre tendría que entrar también en la categoría de leyenda. Vino aquí a final de cuentas a México, no lo hizo nada mal, se quedó pues en la línea de hacer un histórico campeonato con el Celaya. Sin embargo, yo creo que sí podría estar en este tema entre bueno, leyenda. Sí, Mira, yo ya decidí a Keylor, tú decide lo del me buitre. quedo con leyenda, con Perfecto. Emilio Butragueño. Creo que al ser leyenda del máximo club como lo es el Madrid, Exactamente. tendría que ser leyenda del fútbol mundial también. Ángel Correa, un futbolista campeón del mundo, con Interesante. muchos años en el Atlético de Madrid, pero que ahora decide hacerse a un costado del fútbol europeo y venir a Tigres con México. Sí. ¿Dónde ponemos a Ángel Correa? ¿En regular? Híjole, yo lo bueno? pondría, es que también está en esa fronterita entre las dos. Yo creo que sí lo pondría en regular, fíjate. Y Yo también. ya a mí me da mucha curiosidad ver en qué papel se va a desenvolver en estos Tigres. Evidentemente, como le dijimos al principio, no estamos juzgando esto en este tier list. Sin embargo, pues todavía es joven. O sea, uno pensaría que ya viene a retirarse. No, yo creo que todavía podría darle mucho, mucho a la U de Nuevo León. José Mari Vaquero, futbolista del Barcelona, jugó en Veracruz, muchos años en el Barça, campeón también de esa misma Champions en el 92. Bueno, Bueno, sí, de acuerdo. perfecto. Vamos ahora con Iván Zamorano, Bam Bam, un futbolista que pasó por el Madrid, que pasó por el Inter Sí, y que terminó siendo campeón en México con el América. Está entre bueno y leyenda, totalmente. pero yo lo pondría en bueno también porque estamos dejando muy, Sí, muy arriba, ¿no? La vara Yo justamente también con creo las que leyendas. podría entrar quizá en los mejores de la segunda categoría, que es bueno, y se le agradece también que precisamente vino pues a ser al América campeón y que fue figura de este equipo que sale campeón en Coapa. Yo creo que también entra en la categoría de buenos, ¿eh? Y otro americanista, el Piojo López, que tenía un paso por la Lazio, que Sí. tuvo un paso también por el Valencia, que jugó en esos momentos, disputó las finales de Champions League que jugó el Valencia, que fue mundialista con Argentina en el 2002 y que termina llegando a México para también ser campeón con el América. Los últimos bombazos que tuvo el Sí. América, precisamente porque ya no acostumbra el equipo a tener este tipo de contrataciones, el Piojo regular, el Piojo Regular. bueno. Regular, yo creo que le quedaría bien al Piojo López. Creo que también tuvo buena carrera en Europa. Sin embargo, pues de los jugadores que ya pusimos en el nivel bueno, creo que tampoco le. Y que muchos le echan la culpa al Piojo de que fue justamente el responsable de esa eliminación de Sí. Argentina en la fase de grupos del 2002 por las fallas. Era titular con el equipo de Marcelo Bielsa. Florian Thauvin, un hombre polémico francés también Sí. que llegó al fútbol mexicano y que mostró buenos destellos, pero que nunca se acopló y Sí, que ¿no? terminó saliendo por la puerta de atrás Campeón de del Tigres, mundo campeón del también mundo. con Francia. Sin Yo lo pondría embargo, regular, ¿eh? Totalmente. Es quizá el más fácil de catalogar de esa lista. Es un Llegó jugador muy joven, aparte totalmente al fútbol regular. mexicano. Campeón en esa Francia del 2018. Era un jugador que solía entrar de cambio. Muy pocos minutos también tuvo en esa Copa del Mundo. Pero llegó a Tigres, pues, como esta promesa de ser el siguiente Gignac, como también Sí. el otro francés, Andy Delorme, un jugador regular totalmente. Michel, futbolista de Real Madrid, que también se Híjole. vino con Hugo Sánchez y con Butragueño para formar parte del Celaya. Bueno, Bueno, totalmente de acuerdo. un futbolista con una carrera impecable, Total. un futbolista que después regresó como entrenador para dirigir a Pumas Sí. y que se terminó yendo también, no, a lo Final. gago, ¿no? Podríamos decir un poco. Podría ser. Sí, sí, sí. Se termina yendo Michel, pero con un gran cariño que le guarda la afición mexicana. Oscar Ruggeri, un futbolista argentino que llegó al América, campeón del mundo y también exfutbolista del Real Madrid. ¿Bueno, leyenda o regular? Yo creo que también bueno, fíjate, Jimmy. No creo que agarre el mote de leyenda, pero fue un gran No le fue tan jugador bien en el Europa. Real Madrid. Sí, correcto. Que ahí pudo ser esta diferencia dónde colocarlo. Terminó jugando, pero termina llegando al América después
Eso sí, las anécdotas que cuenta Ruggeri No, buenísimo. son las mejores. Muy entretenidas. Ya estamos llegando a la recta final de esta lista. Nos quedan 3 nombres. Ok. El primero de ellos, japonés, Keisuke Honda, un futbolista que pasó por el Milán. Sí, un gran y recorrido. que fue un bombazo en su momento cuando llegó al Pachuca, ¿no? Sí, Lo mismo de Ronaldinho con Querétaro, pero a su nivel, ¿no? De decir a nivel internacional y sobre todo los japoneses, ¿qué carajos es Pachuca? ¿Qué es Pachuca? ¿Dónde está el Estadio Hidalgo? Y terminó saliendo por indisciplinas también, no se acopló mucho al fútbol mexicano, pero metió un par de golazos que la gente del Pachuca lo recuerda mucho. ¿Dónde poner a Keisuke Honda? Tenía un gran golpeo de balón el japonés. Yo creo que también de los jugadores regulares. No tuvo la carrera ni de broma de las leyendas y tampoco de los buenos. Es un jugador regular, al menos en Europa. Sí. Jeremy Menez. El Polémico, peor de los regulares, yo diría, pero también tuvo uno que otro gol que dices, le enseño, yo le guardo cariño le enseño los Menez. highlights a mis hijos en 20 años y me dicen que fue mejor que Zlatan Ibrahimovic, ¿eh? Mira, no estás para saberlo, pero yo fui el primero en entrevistar a Jeremy Menez cuando llegó aquí a la América. Ajá. Estaba en ese entonces en la casa de enfrente y necesitaban a alguien que supiera francés porque nos iban a dar la entrevista. Y bien que sabes francés, y por eso es que le guardo cariño a Jeremy Menez. Y lo vas a poner en leyenda nada más. Pero no es nivel leyenda. Por más que quiera mucho a Jeremy Menez y sobre todo porque me gustó. Creo que bueno, porque tuvo buenos pasos por el PSG en la época donde el PSG ya se estaba convirtiendo en lo que es hoy. Claro. Y creo que le alcanza un poco para estar ahí a Jeremy Menez en límite entre regular y bueno, sobre todo por la calidad que tenía este futbolista. Y el último, Dani Alves, un futbolista que es el máximo ganador en la historia del fútbol de trofeos. No hay nadie que tenga más títulos que Dani Alves y Lionel Messi en estos últimos años. Y justamente el brasileño llega a Pumas, después pasa todo lo extracancha que termina manchando su carrera y que le hace regresar precisamente a Barcelona. Pero dentro de la cancha, Dani Alves creo que sí tiene que estar en el nivel de la parte de arriba, ¿no? En las figuras. Totalmente. Porque llegó después de triunfar en el Barça, después de triunfar en la Juventus y después de triunfar en el Paris Saint-Germain. A final de cuentas, qué lástima que toda esta situación se llevó a cabo con lo de Dani Alves. Nos privamos de haber tenido quizá un año más al futbolista brasileño en nuestra liga. Sin embargo, sí, totalmente separando las cosas, entra en la categoría de leyenda sin lugar a dudas. Un jugador que durante muchos años fue pues el más ganador de títulos colectivos a nivel internacional. Eso habla por sí solo. Dani Alves fue un jugadorazo y lo seguirá siendo hasta que pues lo recordemos siempre. Ahí lo pondremos entonces y así terminamos este tier list de los grandes bombazos que han llegado a la Liga MX. Usted también comente en qué lugar pone a cada uno. Si nos faltó alguno, también escríbalo en los comentarios y estaremos regresando con más aquí en hashtag La Radio del Mundial. Nos despedimos. Hasta la próxima. Pásela bien. 3 naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue hashtag La Radio del Mundial.